sky. One far, perfect. There you go. And the sky just right here. Thank you. Les recomiendo que no toquen esto, que esto es para el video que están tomando. Dame un segundo, voy a introducir y ya ahorita empezamos. Hello everyone, good afternoon, welcome to the Center of Poetry. The first thing I'm going to ask you is please turn off your cell phones, please everybody. Okay, so it is an honor and a privilege for me to present this afternoon Father Ernesto Cardenal to this audience at Michigan State University. This event is made possible thanks to many sponsors. Residential College for Arts and Humanities, the College of Arts and Letters, the Department of Romance and Classical Studies, the Center for the Latin American and Caribbean Studies, James Madison College, the Creative Initiative, Justice and Peace Studies, and La Comunidad Latina. I also want to give a special thanks to the director of the Poetry Center, Anita Skeen, who made possible this reading in this theater as part of the Poetry Month activities of the Residential College. Today I'm introducing to you Ernesto Cardenal. Father Ernesto Cardenal is referred to as the greatest living poet of Latin America. Furthermore, Ernesto Cardenal has been an inspiration to more than 3 generations as a visionary, artist, and activist in what I consider his main venture, the search for utopia. Utopia defined in simple terms as a place where no one lacks opportunities and where everybody shares the same privileges. Born in Granada, Nicaragua, he studied at the UNAM in Mexico, where he obtained a licenciatura in letters, and where he met many Mexican writers and politicians, including one that is my favorite, Rosario Castellanos. In 1957, he joined the Trappist monastery in Gethsemane, Kentucky, where he met the spiritual leader, Thomas Merton. The teachings of Merton resonated with his spiritual and political convictions. But Father Cardenal was not suited for a contemplative life, so he was commissioned by the Trappists to start an order in Central America. Created in 1966 in the Nicaraguan lake, Nuestra Señora de Solentiname became the utopian community he had envisioned, an egalitarian community where all had equal opportunities with responsibilities. It was there that Cardenal adapted the gospel to people's needs and realities of Latin America. One of his most notorious books, Gospel of Solentiname. Ernesto Cardenal has written more than 40 books, including poetry, memoirs, and essays. His poetry conveys multiple messages from the lyrical and love poetry, his famous epigrams, to the political and revolutionary, like the 0 Hour, or the famous counter-capitalistic Oda a Marilyn Monroe and other poems. The Monroe poem is probably his most famous and anthologized, a sharp criticism of consumerism, capitalism, and the Hollywood system. Also in his Psalms, published in 1965, he questions issues of oppression, social injustice, and political tyranny in a dialogue that is at the same time a questioning of God. Cardenal also turns to the painful history of the Spanish conquest in America in his epic poem, El Estrecho Dudoso. His most recent poetry focuses less in the political and more in the mystical. One is Vida en el Amor, To Live is to Love. This book has a prologue by Thomas Merton, and the other is Cántico Cósmico, Cosmic Canticle, published in 1989. Cántico Cósmico is a philosophical poem that attempts to unite religion, science, and poetry. And the book is presenting today, The Origins of Species, another poem, continues this venue of trying to find all this religion, science, and poetry. And it was written to commemorate the bicentenary of the birth of Charles Darwin. In this collection, composed of 29 poems, Cardenal addresses issues of natural selection,
creation, existence, and purpose. As in all his poetry and art, Ernesto Cardenal continues a profound search beyond easy categorization. It is the search for utopia, where anyone and everyone can achieve peace and harmony in a communal existence despite religious beliefs or ideological impositions. Please join me in welcoming Father Ernesto Cardenal. El gran físico norteamericano Richard P. Feynman ha escrito: a nadie inspira nuestra actual imagen del universo, este valor de la ciencia sigue sin ser cantado por los cantores. Uno está reducido a oír no una canción o un poema, sino una conferencia en la noche sobre él. The great North American physicist Richard P. Feynman has written, Does our current image of the universe inspire no one? This value of science is still unsung by singers. One is reduced to listening not to a song or a poem, but to a lecture at night about it. Ese no es mi caso. La ciencia me ha inspirado mucha poesía. This is not the case for me. Science has inspired a lot of poetry in me. El primer poema de este libro, El origen de las especies, trata de la evolución, mejor dicho, del gran misterio de que toda la inmensa variedad de vidas del planeta proceden de una sola célula. The first poem of this book, The Origin of Species, talks about evolution, or rather the great mystery that the whole immense variety of life on the planet proceeds from a single cell. Bueno, please. The origin of species. That all life on Earth should come from a single cell. The great mystery, everyone from a single ancestor, a universe still creating itself. El origen de las especies, que toda la vida de la Tierra venga de una sola célula, el gran misterio, de un solo antepasado todo, un universo creándose todavía. One like a cow entered the sea and became the whale. Fish or mammal and fish. To Linnaeus a mammal with a heart and lungs, and eyelashes that move, but with aquatic habits. Una como vaca se metió al mar y fue ballena. Pez o mamífero y pez. Para Linneo, un mamífero con corazón y pulmones y pestañas que se mueven, pero con hábitos acuáticos. By adapting to the environment, gradually, another species, fins of fish develop into paws of invertebrates. Why is one a parrot and another a tiger? Once there were no brains, now there are billions. There was no leaf, now everything is green. From a single cell, trees, animals, you, all brothers. We are all a modification of another. The birdwing was dinosaur's paw. Por la adaptación al medio, gradualmente otra especie, aletas de pescado pasan a patas de invertebrados. ¿Por qué uno es loro y el otro es tigre? Un tiempo no hubo cerebro y ahora son billones. No había una hoja, ahora todo es verde. De una sola célula, árboles, animales, tú, todos hermanos. Todos somos una modificación de otro. El ala de ave fue pata de dinosaurio. From such a simple origin, infinity of forms. Walk, crawl, run, skip, swim, fly. The mystery of this variety of life, all from the same ancestor. De tan simple origen, infinidad de formas. Caminan, reptan, corren, brincan, nadan, vuelan. El misterio de esa variedad de vida, todo del mismo antepasado. Microscopic algae, now immense trees. The gills become wings, and the arthropods took flight. Algas microscópicas,
ahora árboles inmensos. Las agallas se hacen alas y volaron los artrópodos. The cosmos is natural selection, and some chance. There'd be no evolution if everything were chance, or if there were no chance. We are so alike, variations on the same theme. Our head is from the worm, or we are all modified sharks. The digestive process of an elephant, identical to that of a bacteria. The teeth of which I eat a lobster are like those of the lobster. El cosmos es selección natural y algún azar. No habría evolución si todo fuera azar o si ningún azar hubiera. Nos parecemos tanto que en realidad somos variaciones del mismo tema. Nuestra cabeza es de gusano o todos somos tiburones modificados. El proceso digestivo de un elefante, idéntico al de una bacteria. Los dientes con que come una langosta son como los de la langosta. Insect, bird, reptile, lily, Einstein. Since every transition is slow, every species appears without transition, but the whole of life is a single life, and in it there is a single incarnation. Insecto, ave, reptil, lirio, Einstein, como toda transición es lenta, toda especie parece sin transición, pero toda vida es una sola vida y en ella hay una sola encarnación. The same DNA in common with all the animals, and our hands and feet of amphibious fish and reptile, all emerged from the Big Bang. Cosmos not finished yet, and every day is the Big Bang. The creation evolution continues, traveling further and further away from nothing. El mismo ADN en común con todos los animales y nuestras manos y pies de pez, anfibio y reptil. Todo salió del Big Bang. Cosmos no ha acabado todavía y cada día es el Big Bang. Continúa la creación y evolución, alejándonos cada vez más de la nada. A handful of cells go towards being a bird that flies. Un puñado de células pasan a ser pájaro que vuela. Darwin, in the 600 pages of The Origin of Species, speaks of the modifications of species, not the origin. The origin is a mystery, that of the tiny, fragile life in the immensity of dead worlds. Darwin, en las 600 páginas de El origen de las especies, habla de las modificaciones de las especies, no el origen es un misterio, el de la frágil, pequeñita vida en la inmensidad de mundos muertos. Does a special species with a special destiny exist? Continuó. Destiny that is God evolution, a God who abandoned eternity and has entered time and his future? Existe una especie especial con un especial destino que es Dios evolución, un Dios que dejó la eternidad y ha entrado al tiempo y es futuro. The infinite future called God, a God who is the God of novelty, the infinite novelty of evolution, evolution against the status quo that bankers desire so much. El futuro infinito llamado Dios, un Dios que es Dios de novedad, la infinita novedad de la evolución contra el status quo que tanto quieren los banqueros. Life emerged on land and began to walk, slippery fish leaning on fins like crutches from the aquatic limit to the limitless air. When a well dries, it survives, walking to another well, and the fins become paws. La vida salió a tierra y empezó a andar. Peces resbalosos apoyados en aletas como muletas
del infinito acuático al aire ilimitado. Al secarse una poza, se sobrevive andando a otra poza y las aletas se hicieron patas. The great mystery of life, all sharing the same origin, and that such different bodies should come from a single cell, all species relatives, from orchids to earthworms, bacteria, gradually dinosaurs. Then the dinosaur became bird, also our mollusk ancestor. There is only one animal. El gran misterio de la vida, tener todos el mismo origen y que cuerpos tan diferentes procedan de una sola célula, parientes todas las especies, de las orquídeas a las lombrices, bacteria gradualmente dinosaurio, luego el dinosaurio se volvió ave. También nuestro ancestro molusco, solo hay un animal. Evolution unites us all, the living and the dead. Darwin discovered it, that we come from a single cell. That is, we are interlinked. If one rises from the dead, we all rise from the dead. La evolución nos une a todos, vivos y muertos. Lo que Darwin descubrió, que venimos de una sola célula, es que estamos entrelazados. Si uno resucita, resucitan todos. Bueno, este otro poema se llama Con Martí mirando las estrellas. This other poem is called Gazing at the Stars with Martí. Muchos otros poemas de este libro tienen también inspiración científica. Many other poems in this book also have been inspired by science. Son poesía científica. They are scientific poetry. Así como hay ciencia ficción, esta sería ciencia poesía. Just as there is science fiction, this would be science poetry. Sí. Y aquí hablo de los extraterrestres. And here I talk about extraterrestrial life. Gazing at the stars with Martí. The moon like a rugby ball at 8 a.m. over the Alps. All that you touch is so beautiful. What does the earth look like from the moon? The astronaut replied, fragile. Neither can you see any division of nations. And the sun, it is white light in the black sky. From purely chemical reactions, intelligent life here transpired. Could there be others like this on other planets, with bodies? Where might evolution have already taken them? Some could be merely interstellar clouds, or intelligent beings composed only of radiation, which in our lexis we might call angels. We're not thinking of Hollywood films. The meeting would be another step in evolution, extraterrestrials and terrestrials. Then it wouldn't be change, but transformation. After the meeting, nothing but a case of working together. Children from the same womb of the Big Bang. 300 light years away, 3,000 light years, the conversation is not easy. The most powerful transmission would be a faint murmur across the galaxy. Hoping they'll be merciful with us, although still no signs of civilization in the neighborhood. But Lucretius had already thought, other Earths must exist in the heavens with people and animals. Why not? Billions of human planets in the galaxy. In the USSR, it was Leninist dogma. What impact on our art? What would another intelligent species be like? Dyson fears a technology run amok. And what if all the universe's extraterrestrials, us included, are trying to build a better universe, a new universe? Con Martí mirando las estrellas. La luna como una bola de rugby. A las 8 a.m. sobre los Alpes, todo lo que tú tocas es tan bello. ¿Que cómo se ve la Tierra desde la luna? Respondió el astronauta frágil. Se ve también sin ninguna división de naciones. Y el sol, su luz blanca en cielo negro. De reacciones puramente químicas
se pasó aquí a vida inteligente. Habrá otros así en otros planetas y tienen cuerpo. ¿Hasta dónde nos habrá llevado la evolución? Algunos podrían ser nube interestelar solamente, o seres inteligentes hechos solo de radiación, que podríamos llamar ángeles en nuestro léxico. No estamos pensando en películas de Hollywood. El encuentro sería otro paso de la evolución, extraterrestres y terrestres. Ya no será cambio, sino transformación. Tras el encuentro no hay sino trabajar juntos, hijos del mismo vientre del Big Bang, a 300 años luz, 3000 años luz. La conversación no es fácil. La transmisión más potente sería un leve murmullo a través de la galaxia, esperando que sean misericordiosos con nosotros, aunque aún sin señales de civilizaciones en el vecindario. Pero ya Lucrecio lo pensaba. Existirán en el cielo otras tierras con gente y animales. ¿Por qué no? Billones de planetas humanos en la galaxia. En la URSS era un dogma leninista. ¿Qué impacto en nuestro arte? ¿Cómo sería nuestra especie, otra especie inteligente? Tyson teme una tecnología sin control. Y si todos los extraterrestres del universo con nosotros estamos tratando de crear un universo mejor, un nuevo universo. The formula is all united, but each one is one. And according to Bohm, all things touch, all connected with all. And all is instantaneous. The separation is apparent. This is the most important gift of quantum physics, almost like a science fiction story. There are no separate particles, says Bohm. Science fiction taken seriously. La fórmula es todos unidos, pero cada uno es uno. Y según Bohm, todas las cosas se tocan, todo conectado con todo, y es instantáneo todo. La separación es aparente. Este es el más importante don de la física cuántica, casi como cuento de ciencia ficción. No hay partículas separadas, dice Bohm, ciencia ficción tomada seriamente. A child on deck gazing at the stars, and sitting beside him, José Martí. Later, in his 90s, he recorded Martí's words for Cintio Vitier. Do you think it was made for us to contemplate it briefly? Don't you think, my boy, that there has to be something greater than us? Do you realize what it represents, and that we down here, we're part of it? Well, just so as you know that it wasn't made to amuse us, and we have obligations towards what's been created. Now Wheeler asks, what use is a universe without consciousness of that universe? And adds that the universe is so big because it couldn't be any other way. And Barrow, our existence is the cause of the universe's structure. That's very mysterious physics. That physical conditions could produce man, fine. But that man could produce the physical conditions so he could appear later in the future? The universe had to create observers of itself. A child on deck, gazing at the stars, and sitting beside him, José Martí. Un niño iba sobre cubierta mirando las estrellas y sentado junto a él José Martí. Después, nonogenario grabó para Cintio Vitier lo de Martí. ¿Tú crees que fue hecho para que lo contemplemos un tiempo breve? ¿A ti no te parece, chico, que habrá algo más grande que nosotros? ¿Tú te das cuenta de lo que eso representa y que aquí abajo nosotros somos parte de eso? Así pues, para que sepas que no fue hecho para divertirnos y tenemos obligaciones
con esto que se ha creado. Ahora Wheeler pregunta que ¿para qué sirve un universo sin conciencia de ese universo? Y agrega que el universo es tan grande porque solo así podríamos estar nosotros. Y Barrow, nuestra existencia es causa de la estructura del universo. Muy misteriosa física es esta. ¿Qué condiciones físicas produzcan al hombre? Bien, pero que el hombre produzca las condiciones físicas para aparecer él después en el futuro. El universo tenía que quedar observadores de él. Un niño sobre cubierta mirando las estrellas y sentado junto a él, José Two Martí. microscopic cells, Directo. millions and millions of cells are born, white whole, and the blue whale dances in the sea. A fundamental difference. From the small to the large, if a molecule was like a car, they say a cell would be the Ford company. From simplicity to complexity, from confusion to organization, progression in a single direction. Consciousness, says Schrödinger, the plural of which is unknown, Hoyo blanco. Un principio fundamental, o el principio fundamental de dos células microscópicas, nacen millones y millones de células y baila en el mar la ballena azul. De lo pequeño a lo grande, si una molécula fuera como un automóvil, dicen una célula sería la compañía Ford. De simplicidad a complejidad, de confusión a organización, progresión en una sola dirección. La conciencia, dice Schrödinger, cuyo plural se desconoce. we grow old and die like automobiles. But if time doesn't exist, nobody has died. So that things don't all happen together, that's time, Wheeler says. Everything is simultaneous. Time makes it appear non-simultaneous. Time, you who do not exist. You who do not exist except in my neurons. Turned out there's no separation between living creatures, nor space, nor time which separates. And Einstein, who said that this was phantasmal and absurd, got it wrong. All those we call dead are alive, because the past exists like the present, although unseen. And when they wash Che's face, he becomes a kind of Christ. Che never spoke much about Che, says his daughter Hilda. Envejecemos y morimos como los autos, pero si el tiempo no existe, nadie se ha muerto. Para que las cosas no sucedan todas juntas, es el tiempo, dice Wheeler. Todo es simultáneo. El tiempo lo hace aparecer lo simultáneo. Tiempo, tú que no existes, sino en mis neuronas. Resultó que no hay separación entre los seres, ni espacio ni tiempo que separe. Y Einstein, que dijo que esto era fantasmal y absurdo, estaba equivocado. Todos los que llamamos muertos están vivos, porque el pasado existe como el presente, aunque inobservado. Y cuando al Che muerto le lavan la cara, se vuelve como una especie de Cristo. El Che no hablaba mucho del Che, dice Hildita, su hija. Consciousness is different from matter, and therefore can survive the body. Death will die. The most universal law, everything is born and dies in the universe, even the stars. What will be born of this universe? La conciencia es distinta de la materia y, por tanto, puede sobrevivir al cuerpo, morirá a la muerte. La ley más universal, todo nace y muere en el universo, a unas estrellas, incluyendo también el mismo universo. Pero todo nace de otras muertes, a unas estrellas. ¿Qué nacerá de este universo? El siguiente poema se llama Viajando en bus por Estados Unidos. The next poem is called Traveling on a Bus Through the United States.
La memoria es una de las 9 musas. Memory is it comes from one of the 9 muses. Mucha poesía es de recuerdos. A lot of poetry comes from memory. Este es un breve recuerdo de mi primer viaje a los Estados Unidos, que fue a los 22 años. Un viaje en bus desde la Ciudad de México hasta Nueva York. This is a brief memory of my first trip to the United States, which I made when I was 22 years old, a bus trip from Mexico City to New York. Traveling on a bus through the United States. Many years ago, from a bus in Virginia or Alabama, I saw a pink girl in blue pants, standing on a ladder, picking apples. Her mother calling her from inside, and another girl, her sister, blue pants, painting the porch of the house white. And they gazed at the bus as it went by and accelerated. Time has gone by like the Greyhound bus, but they've remained, despite the years. The paint fresh on the porch, the brush dripping, the hand on the apples, their gazes. Many years ago, one morning, Virginia or Alabama, forget which state. Viajando en bus por Estados Unidos, vi hace muchos años desde un bus en Virginia o Alabama una muchacha rosada con pantalones azules subir a una escalera cortando manzanas, la madre llamando desde adentro, y otra muchacha, la hermana, pantalones azules, pintando de blanco el porche de la casa, y miraron hacia el bus que pasaba y aceleraba. El tiempo ha pasado como el bus de la Greyhound, pero quedaron, a pesar de los años, la pintura fresca en el porche, la brocha chorreando, la mano en la manzana, las miradas hace años, una mañana, Virginia o Alabama, el estado está olvidado. Bueno. El siguiente poema se llama A orillas del río Ohio en Kentucky. The next poem is called On the Shore of the Ohio River in Kentucky. Yo estuve en un monasterio trapense en Kentucky y aquí comparo al antiguo Kentucky de Daniel Boone con el Kentucky de hoy. I was in a Trappist monastery in Kentucky. Here I compare the old Kentucky of Daniel Boone with the Kentucky of today. On the banks of the Ohio in Kentucky. Kentucky is a second paradise, said Daniel Boone. He went in search of Kentucky, traveling out west, and from a hilltop he saw the plains of Kentucky, the buffalo grazing as on cattle farms, and the silent Ohio through the broad flatlands bordering Kentucky, and which now smells of phenol. Forest Grove, Prairie Village, Park Forest, Deer Park, frontier names are now the names of suburban condominiums. Buses crossed the prairies where the buffalo roamed, where the pioneer of the frontier once camped as he migrated in a canoe towards the Missouri River, with his carbine and tomahawk and his beaver traps. Following the beavers, the sound of lawnmowers now resounds. The tinkle of highballs, laughter, the raucous radio, shouts from the games of croquet and volleyball, and the dull thud of the baseball in the glove. From an open window, a hi-fi blares, and, with the smell of barbecued meats, wafts in the night. All was still, writes Daniel Boone. I lit a fire by a spring to roast the loin of a deer I'd killed. The wolves howled all night long. And now, all the sewers spew industrial waste, chemical substances into the Ohio. Household detergents have killed the fish, and the Ohio smells of phenol. A orillas del río Ohio en Kentucky. Kentucky es un segundo paraíso, dijo Daniel Boone. Fue en busca de Kentucky andando hacia el oeste y divisó desde un monte la planicie de Kentucky, los búfalos paciendo como en haciendas de ganado y el silencioso Ohio que corría por la ancha llanura bordeando Kentucky y que ahora huele a fenol. Forest Grove, Prairie Village, Park Forest, Deer Park, los nombres de la frontera
ahora son nombres de fraccionamientos suburbanos. Los buses cruzan las praderas donde pasaban los búfalos, donde acampó una vez el pionero de la frontera, que migraba en una canoa hacia el río Missouri, con su carabina y tomahawk y sus trampas de castor, siguiendo a los castores. Ahora resuena el rumor de las rozadoras de pasto, el tintinear de los highballs, las risas del ronco radio, los gritos del juego de croquet y de voleibol, y el golpe sordo de la bola de béisbol en el guante. Desde una ventana abierta se eleva un high fidelity y con el olor de carnes al carbón flota en la noche. Todo estaba quieto, escribe Daniel Boone. Encendí una fogata junto a una fuente para asar el lomo de un gamo que había matado. Los lobos aullaban toda la noche. Y ahora en el Ohio desembocan todas las cloacas, desperdicios industriales, sustancias químicas. Los detergentes de las casas han matado a los peces y el Ohio huele a fenol. El siguiente poema se llama El Águila. The next poem is called The Eagle. Es una anécdota de una gira que hice en Oregon en compañía de un amigo biólogo especialista en aves. This is an anecdote from a book tour I did in Oregon, accompanied by a friend who was a biologist, a specialist in birds. The eagle. I saw the bald eagle, the American eagle, in the heart of Oregon. Immense prairies of sage grass that only the buffalo can digest, not cattle, which is why they are deserted. Neither buffalo nor Indians. In the distance, the mesas as though machine cut. In the rickety pickup with Alberto, an ornithologist, we watched as it attacked a peregrine in flight. That dropped what it was carrying, maybe mouse or something. Down it swooped to where the food had fallen. Looking from side to side, its breast puffed out, shoulders hunched, sharp profile, ferocious, just as it is on the coin. And rapidly, it flew off with what it had stolen from the poor peregrine, the American eagle. El águila. Vi el bald eagle, o águila americana, muy adentro de Oregon, inmensas praderas de seis gras que solo digieren los búfalos, no las vacas, por lo que ahora están desiertas, ni búfalos ni indios, lejos las mesetas como cortadas a máquina. Es destartalada camioneta con Alberto, ornitólogo. La vimos atacar en el aire a un peregrino que botó lo que llevaba, maybe un ratón or something. Bajó a donde la comida había caído, mirando a un lado y otro, el pecho hinchado, hombros levantados, perfil afilado, feroz, como está en el dinero, y se alzó veloz con lo quitado al pobre peregrino, el águila americana. En el monasterio trapense no había periódicos, ni radio, ni televisión. En una cartelera nos ponían alguna que otra noticia. In the Trappist monastery, there were no newspapers, no radio, nor television. In a bulletin board, they put up occasional news. Un amigo de Merton le enviaba recortes de noticias curiosas que él ponía en la cartelera y una de estas fue la de este raro accidente. A friend of Merton sent clippings of curious news which he put in the bulletin board, and one of these was this odd accident. The place called Harmony. He was traveling slowly in case he got there too early, and she was traveling fast because she was going to be late. He was traveling along one highway and she along another, and the two cars collided at the intersection of the two highways, the place called Harmony. The police said the probability of an accident was 1,000,000 to 1, because the two highways were very wide at that spot, and the drivers of the two vehicles had to have seen each other perfectly, unless the two of them had been distracted, thinking about the place
they were both heading. But the police didn't know that he and she had made a date, and that the two cars that collided were heading for the same place. The coincidence was greater than the police knew. Neither 1 in a million nor 1 in a billion, but 1 in an infinity of probabilities. Or rather, there was no coincidence or probability, and what happened couldn't have been any other way. He and she had made a date, and they'd synchronized their watches, and they were too punctual on the date. That is all. El lugar Armonía. Él iba despacio porque llegaba demasiado temprano y ella iba a prisa porque llegaba tarde. Él iba por una carretera y ella por otra. Y los dos autos chocaron en la intersección de las dos carreteras, el lugar llamado Armonía. El policía dijo que las probabilidades de accidente habían sido 1 en 1.000.000, porque las dos carreteras eran muy anchas en ese sitio y los conductores de los dos vehículos debieron haberse visto venir perfectamente, a no ser que los dos hubieran ido distraídos pensando en el lugar a donde cada uno se dirigía. Pero el policía no sabía que él y ella se habían dado cita y que los dos autos que chocaron se dirigían al mismo lugar. La casualidad fue mucho mayor que como creía el policía. No 1 en 1.000.000 ni 1 en 1.000.000.000, sino 1 en un infinito de probabilidades, o bien no había casualidad ni había probabilidades y lo sucedido no podría haber sido de otro modo. Él y ella se habían dado cita y llevaban sus relojes sincronizados y fueron demasiado puntuales a la cita. Eso es todo. El siguiente poema se llama Apalca. The next poem is called Apalca. Los indios misquetos de Nicaragua conservan esta leyenda de los piratas. Es una leyenda romántica. The Miskito Indians of Nicaragua maintain this legend about pirates. It's a romantic legend. Apalca. Only in summer, in the brief summer, is it accessible. Descending the river Coco from the last Miskito settlement, downstream about 5 marine miles to the left, a narrow river emerges called the Caño de Apalca. If you ascend this river, they say you reach a lagoon, and then another lagoon, and then the mysterious lagoon of Apalca. You arrive at an endless plain, full of colors, orchids and toucans, like in the cinema or in some dream, and in the middle of this plain, a lagoon. Voices, apparently of people, are heard on its edges, and right in the center of the deep waters, according to what the oldest Indians tell, who heard the elders of their tribe tell, many, many years ago, pirates ascended the Patuca River and entered via a secret stream to the final lagoon to divide their booty in this hideaway. And they fought over the booty, and all perished. You can still see, or can maybe see, the masts and rigging, tangled beneath lianas and reeds, and between rotten trunks, indistinguishable from the trunks, the rotten hulls, a jumble surrounded by water lilies. The Indians of the Coco never ventured into the mysterious lagoon, afraid of the voices that are heard on its edges. Since the spirits of the dastardly souls still watch over the booty and are fighting still, and you hear the cries like toucans and gunshots, and at night you hear the dragging of chains like raising anchors, sometimes the thrash of an alligator fighting with another alligator, the occasional fin cutting the calm waters of the lagoon, a shark that entered like the pirates through the pituca, or perhaps a swordfish. When the wet season arrives, the Apalca lagoon is no more, and the plain is no more. There's just a lake as far as the horizon, obliterated the place where the Apalca lagoon exists, with galleons laden with silver and gold and pearls and the skeletons of pirates. Everything, skeletons and treasure sunken in the mud. But maybe there's a moon, and the infinite lagoon that no one from the Coco visits becomes, on the wind, the irate voices of pirates, by the light of the moon of the Atlantic night, a lugubrious lagoon of silver coins.
Apalca, allí solo en el verano, en el breve verano, se entra, bajando el río Coco del último caserío Misquito, aguas abajo, como 5 millas marinas. A mano izquierda desemboca, dicen, un pequeño caño llamado Caño de Apalca. Si subís por ese caño, dicen, llegás a una laguna y después a otra laguna y después a la misteriosa laguna de Apalca. Llegás a un llano sin fin lleno de colores y orquidiáceas y tucanes como en el cine o en algún sueño, y en medio de ese llano una laguna. Voces como de personas se oyen en sus márgenes y en el centro mismo de las aguas profundas, según cuentan los indios más ancianos, que oyeron contar a los ancianos de su tribu. Hace muchísimos años subieron unos piratas por el río Patuca y entraron por un caño secreto a la última laguna a repartirse el botín en ese escondite, y se pelearon por el botín y perecieron todos. Todavía ve, o tal vez ve, los mástiles y cordajes confusos bajo lianas y bejucos, y entre troncos podridos, confundidos con los troncos, los cascos podridos, confusos, rodeados de nenúfares. Los indios del Coco nunca llegan a la misteriosa laguna por miedo a las voces que se oyen en sus márgenes, pues los espíritus de los desalmados aún custodian el botín y aún pelean, y se oyen gritos como de tucanes y disparos, y de noche se oye un jalar de cadenas como levando anclas, de vez en cuando el remolino de un caimán peleando con otro caimán, alguna aleta cortando las aguas quietas de la laguna, un tiburón que entró como los piratas por el Patuca, o tal vez es un pez espada. Cuando llega la temporada de lluvias ya no hay laguna de Apalca y ya no hay llano, solo hay una laguna hasta el horizonte, borrado el lugar donde existe la laguna de Apalca, con los galeones cargados de plata y oro y perlas y esqueletos de piratas, todo esqueletos y tesoros hundidos en el lodo, pero tal vez hay luna, y la infinita laguna que ninguno del Coco visita se vuelve en el viento voces alteradas de piratas a la luz de la luna de la noche atlántica, una laguna lúgubre de monedas de plata. Bueno, ahora vamos a terminar esta lectura con este poema que se llama El celular. Now we're going to conclude this reading with this poem called Cell Phone. Es mi más reciente poema y se trata de una de las últimas explotaciones de las transnacionales. It's my latest poem, and it's about one of the most recent forms of exploitation that the transnational companies, Que se ha mantenido secreta. which has been kept secret. ¿Sí? Cell phone. You talk on your cell phone, and talk, and talk, and laugh into your cell phone, never knowing how it was made, and much less how it works. But what does that matter? Trouble is, you don't know, just as I didn't, that many people die in the Congo, thousands upon thousands, for that cell phone. They die in the Congo. In its mountains, there is coltan, besides gold and diamonds, used for cell phone condensers. For the control of the minerals, multinational corporations wage this unending war, 5 million dead in 15 years, and they don't want it to be known. Country of immense wealth, with poverty-stricken population, 80% of the world's coltan reserves are in the Congo. The coltan has lain there for 3,000 million years. Nokia, Motorola, Compaq, Sony buy the coltan, the Pentagon too, the New York Times Corporation too, and they don't want it to be known, nor do they want the war to stop, so as to carry on grabbing the coltan. Children of 7 to 10 years extract the coltan because their tiny bodies fit into the tiny holes for 25 cents a day.
and loads of children die due to the coltan powder or hammering the rock that collapses on top of them. The New York Times, too, that doesn't want it to be known. And that's how it remains unknown, this organized crime of the multinationals. The Bible identifies truth and justice and love and the truth. The importance of the truth, then, that will set us free. Also the truth about coltan. Coltan inside your cell phone, on what you talk and laugh into your cell phone. El celular. Hablas en tu celular y hablas y hablas y ríes en tu celular sin saber cómo se hizo y menos cómo funciona. Pero ¿qué importa eso? Lo grave es que no sabes, como yo tampoco sabía, que muchos mueren en el Congo, miles y miles por ese celular, mueren en el Congo. En sus montañas hay coltán, además de oro y diamantes, usado para los condensadores de los teléfonos celulares. Por el control de los minerales, corporaciones multinacionales hacen esta guerra inacabable. 5 millones de muertos en 15 años y no quieren que se sepa. País de inmensa riqueza con población pobrísima. 80% de las reservas mundiales del coltán están en el Congo. Yace el coltán desde hace 3.000 millones de años. Nokia, Motorola, Compaq, Sony compran el coltán. También el Pentágono y también la corporación del New York Times. Y no quieren que se sepa, ni quieren que se pare la guerra para seguir agarrando el coltán. Niños de 7 a 10 años extraen el coltán porque sus pequeños cuerpos caben en los pequeños huecos por 25 centavos al día y mueren montones de niños por el polvo del coltán o martillando la piedra que les cae encima. También The New York Times, que no quiere que se sepa, y así es que no se sabe. Ese crimen organizado de las multinacionales. La Biblia identifica justicia y verdad, y el amor y la verdad. La importancia pues de la verdad que nos hará libre. También la verdad del coltán dentro de tu celular, en el que habla y ríe en tu celular. Muchas gracias. Vamos a sentar. Questions and answers. So if you want to ask a question, if you know Spanish, you can ask it in Spanish. If you don't, you can ask it in English, and Mark will translate. Thank you very much, Padre Cardenal, and thank you, Mark Davis, for translating for us. Yeah. ¿Cuántos años necesitas que escribes tus poemas? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cuántos años necesitas que escribes tus poemas? Este poema, ¿cuál? ¿Cuál poema? No, muchas diferencias de tiempo. El último es el del celular. Y también el origen de las especies de los últimos. ¿Pero cuánto tiempo necesita para escribir? Depende, hay un poema corto, hay uno que es largo. El origen de las especies fue como 2 años de investigaciones y después de armar el poema. Alguien traduce, ¿no? Bueno. ¿Dijo que 2 años? Bueno, ya. Pero ¿cuántos años para el origen de las especies? 2 años pues, de investigaciones. It depends quite a lot on how long the poem is and how much research is required. El origen de las especies, for example, took 2 years of research and writing. It's a longer piece.
Sí. Could you tell us about the importance of Thomas Merton for your own poetry and whether there are other poets that have played a big role? A ver, ¿qué dice? Me pregunta si pudiera hablar de la importancia de Thomas Merton en la poesía de usted, y si puede también hablar de otras influencias, otros poetas influyentes en su Sí. obra. Tomás Merton me influyó mucho en lo espiritual, cambió mi vida. He influenced me very much in my spiritual life. He changed my life. Pero no me influenció mi poesía, yo ya llevaba otras influencias norteamericanas antes. But he didn't influence my poetry. I already had other influences. Más bien mi poesía influyó en la de Merton, más bien mi poesía influyó en la de Merton, que mi poesía influyó en la He de said, Merton. rather, his poetry probably influenced. No, un biógrafo de Merton dice, un biógrafo de Merton dice, A biographer of Merton dice que yo influí en la poesía de Merton. said that he influenced Merton's poetry more. Sí, pero la influencia que yo tenía era de Ezra Pound principalmente. De Ezra Pound. Ezra Pound influenced him more. Esa es la influencia de mi poesía. That's the influence on his poetry. Sí. ¿No, cómo? Esa es la influencia sí, de mi poesía. Principalmente esa. Y de los demás poetas norteamericanos también, que han sido influenciados por Ezra Pound. The other poets were also influenced by Ezra Pound, influenced Don Ernesto. Yeah, Father Cardenal, a quick question. ¿Quién es? Oscuro, no lo veo. Nos vemos. Does, Nos vemos. does globalization lead ¿Cómo? to Bueno. Si la globalización. Pregunta si la globalización, Sí. pero no ha terminado la pregunta todavía. Sí. does globalization lead to utopia? What kind of phenomenon is globalization? ¿Qué tipo de fenómeno es la globalización si pudiera llevar a la utopía? Bueno, globalización es mundialización. Esto desde el descubrimiento de Colón, de que la Tierra es redonda, existe ya esta globalización. Globalization really begins with Columbus from the discovery that the world is round. Sí. La humanidad se fue dispersando y dispersando por el planeta. Humanity went to distributing itself throughout the world. Sí. Y como la Tierra es redonda, se fue encontrando en la misma Tierra. And since the world is round, we ran into one another going around. Sí. Y cada vez estamos más unidos por las comunicaciones, hasta por la guerra. Estamos unidos. Every day we're a little bit more connected. Even by war, we're more connected. Sí. Y cada vez el mundo pues se une más. And every day the world becomes more united. Eso puede ser positivo o negativo. That can be positive or negative. Cuando es la globalización de la explotación es negativo. When it's the globalization of exploitation, it's negative. La globalización de la revolución es positiva. The globalization of the revolution is positive. Bueno. La globalización del amor. The globalization of love, that would be positive. I think that leads to my question of what kind of, as a poet, as a spiritual leader, what would you like us to take away from your presentation? Como poeta y hombre espiritual, ¿qué quiere usted que nosotros nos llevemos de la lectura de su obra? O de esta presentación, perdón. Bueno, el mensaje que está en la poesía, el mensaje que está en mi poesía. The message that's in my poetry. Sí, mi poesía tiene también un trasfondo social y político. My poetry has a background that's political and social. Como en algunos de los poemas que he leído. As in some of the poems that I've read. Y también hay
mucha poesía de investigación científica. There's also a lot of poetry that requires scientific research, Como el de la evolución de las especies, like in the evolution of the species, que es el primer poema que leí which is the first poem I read, y es de los últimos que he escrito. and the last one that I read as well. Sí, You see an evolution in your change in your political thinking over the years. Si usted ve alguna evolución en su pensamiento político a través de los años, después de mi descubrimiento de la revolución, que fue a la mitad de mi vida. después, after his discovery of the revolution, which was at the half point of his life, A la mitad de mi vida yo tuve una conversión a Dios. and also at the halfway point of his life, he had the conversion to God, Que me llevó a un monasterio trapense en Estados Unidos. which took me to a Trappist monastery in the United States. Y después mi descubrimiento de la revolución fue otra conversión. And then the revolution was another kind of conversion for him. Yo he dicho que mi primera visita a Cuba fue con mi conversión a la revolución. His first visit to Cuba was his conversion to the revolution. Desde entonces, pues no ha habido mucha evolución. From that point, though, there hasn't been much evolution. Cambio, quiero decir. Cambio. There have been changes, but not evolution. Sí, ¿Qué piensa usted sobre el potencial para revoluciones nuevas en Latinoamérica hoy en día? estamos viendo la... A ver. The question is what Don Ernesto thinks of the potential for more revolutions in Latin America. Estamos viendo esa potencialidad de los muchos movimientos revolucionarios que hay. We're seeing a lot of this potential. There are a lot of revolutionary movements, Y en alguna parte también gobiernos revolucionarios. and in some places even revolutionary governments. Padre, en su conversión tuvo una influencia importante del padre Camilo Torres. No, porque esto fue después de la aparición de Camilo Torres fue después de mi conversión. The question was whether Father Camilo Torres influenced Father Ernesto's conversion, and the answer is no, that really Camilo Torres came to light after that. Sí. Pero fue un gran ejemplo para todos en América Latina. But he was a great example for all in Latin America, Y sigue siendo. and he still is. Bueno, tal vez ya basta, ¿no? ¿Cuándo se dio cuenta usted del proceso de hacer el celular y su impacto en el Congo? Que como me di cuenta, dije, Dice que cuando se dio cuenta de lo que pasaba con los celulares y sus efectos en el Congo. esto es una cosa que casi nadie sabe. This is something almost no one knows. Yo recibí una carta una circular por internet del teólogo de la liberación Juan Sobrino, He received a letter by email from the theologian Juan Sobrino, Juan Sobrino. sí, jesuita, Is a Jesuit, donde contaba esto del coltán del Congo, que se lo había contado unas monjas del Congo a él. he discussed this problem of the coltan in Congo, which he found out through some nuns. Unas monjas le contaron, unas monjas. Some nuns told him about it. Unas monjas del Congo le contaron a él y él lo distribuyó por internet. And then he distributed it by internet. Y eso me inspiró a mí el poema. And that inspired the poem. Ya creo que ya basta, ¿no?
Ya no hay más. I'm going to give Father Cardenal this special present from MSU, Michigan State University. Thank you for coming. Muchas gracias. It's a very nice.